¿Cómo me deshice de 500 libros? Poeta, no regales tu libro, destrúyelo tú mismo. Eduardo Torres. Hace varios años leí un ensayo de no recuerdo qué autor inglés, en el que éste contaba las dificultades que se le presentaron para deshacerse de un paquete de libros que por ningún motivo quería conservar en su biblioteca. Ahora bien, en el curso de mi existencia he podido observar que entre los intelectuales es corriente oír la queja de que los libros terminan por sacarlos de sus casas. Algunos hasta justifican el tamaño de sus mansiones señoriales con la excusa de que los libros ya no les dejaban dar un paso en sus antiguos departamentos. Yo no he estado, y probablemente no lo estaré jamás, en este último extremo, pero nunca hubiera podido imaginar que algún día me encontraría en el del ensayista inglés y que tendría que luchar por desprenderme de 500 volúmenes. Trataré de contar mi experiencia. De pasada diré que es probable que esta historia irrite a muchos. No importa. La verdad es que en determinado momento de su vida, o uno conoce demasiada gente escritores, o a uno lo conoce demasiada gente escritores, o uno se da cuenta de que le ha tocado vivir en una época en que se editan demasiados libros. Llega el momento en que tus amigos escritores te regalan tantos libros, aparte de los que generosamente te pasan para leer aún inéditos, que necesitarías dedicar todos los días del año para enterarte de sus interpretaciones del mundo y de la vida. Como si esto fuera poco, el hecho es que desde hace 20 años mi afición por la lectura se vino contaminando con el hábito de comprar libros, hábito que en muchos casos termina por confundirse tristemente con la primera. Por ese tiempo di en la torpeza de visitar las librerías de viejo. En la primera página de Moby Dick, Ismael observa que cuando Canton se hastió de vivir se suicidó arrojándose sobre su espada, y que cuando a él le sucedían hastiarse, sencillamente tomaba un barco. Yo, en cambio, durante años tomé el camino de las librerías de viejo. Cuando uno empieza a sentir la atracción de estos establecimientos llenos de polvo y penuria espiritual, el placer que proporcionan los libros ha empezado a degenerar en la manía de comprarlos, y esta a su vez en la vanidad de adquirir algunos raros para asombrar a los amigos o a los simples conocidos. ¿Cómo tiene lugar este proceso? Un día está uno tranquilo leyendo en su casa cuando llega un amigo y le dice: «¿Cuántos libros tienes?». Eso le suena a uno como si el amigo le dijera: «¡Qué inteligente eres!». Y el mal está hecho. Lo demás ya se sabe. Se pone uno a contar los libros por cientos, luego por miles, y a sentirse cada vez más inteligente. Como a medida que pasan los años, a menos que se sea un verdadero infeliz idealista, uno cuenta con más posibilidades económicas, uno ha recorrido más librerías y, naturalmente, uno se ha convertido en escritor. Uno posee tal cantidad de libros que ya no solo eres inteligente, en el fondo eres un genio. Así es la vanidad esta de poseer muchos libros. En tal situación, el otro día me armé de valor y decidí quedarme únicamente con aquellos libros que de veras me interesaran, hubiera leído o fuera realmente a leer. Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano? Entre estas, ¿no es la de su cobardía una de las más constantes? ¿A cuántos sofismas acudes diariamente para ocultarte que eres un cobarde? Yo soy un cobarde. De los varios miles de libros que poseo por inercia, apenas me atreví a eliminar unos 500, y eso con dolor, no por lo que representaran espiritualmente para mí, sino por el coeficiente de menor prestigio que los 10 metros menos de estanterías llenas irían a significar. Día y noche mis ojos recorrieron una y otra vez, como decían los clásicos, las vastas hileras, discriminando hasta el cansancio, como decimos los modernos. Qué increíble cantidad de poesía, qué cantidad de novelas, cuántas soluciones sociológicas para los males del mundo. Se supone que la poesía se escribe para enriquecer el espíritu, que las novelas han sido concebidas, cuando menos, para la distracción,
y aún con optimismo, que las soluciones sociológicas se encaminan a solucionar algo. Viéndolo con calma, me di cuenta de que en su mayor parte la primera, o sea, la poesía, era capaz de empobrecer al espíritu más rico, las segundas de aburrir al más alegre y las terceras de embrollar al más lúcido. Y no obstante, ¿qué consideraciones hice para descartar cualquier volumen, por insignificante que pareciera? Si un cura y un barbero me hubieran ayudado sin yo saberlo, ¿habrían dejado en mis estantes más de 100? Cuando en 1955 visité a Pablo Neruda en su casa de Santiago, me sorprendió ver que escasamente poseía 30 o 40 libros, entre novelas policiales y traducciones de sus propias obras a diversos idiomas. Acababa de donar a la universidad una cantidad enorme de verdaderos tesoros bibliográficos. El poeta se dio ese gusto en vida, único estado, viéndolo bien, en que uno se lo puede dar. No haré aquí el censo de los libros de que estaba dispuesto a desprenderme, pero entre ellos había de todo, más o menos así: política, en el mal sentido de la palabra, toda vez que no tiene otro, unos 50, sociología y economía, alrededor de 49, geografía general e historia general, 3, geografía e historias patrias, 48, literatura mundial, 14, literatura hispanoamericana, 86, estudios norteamericanos sobre literatura latinoamericana, 37, astronomía, 1, teorías del ritmo, para que la señora no se embarace, 6, métodos para descubrir manantiales, 1, biografías de cantantes de ópera, 1, géneros indefinidos tipo Yo escogí la libertad, 14, erotismo, 1,5, conservé las ilustraciones del único que tenía, métodos para adelgazar, 1, métodos para dejar de beber, 19, psicología y psicoanálisis, 27, gramática, 5, métodos para hablar inglés en 10 días, 1, métodos para hablar francés en 10 días, 1, métodos para hablar italiano en 10 días, 1, estudios sobre cine, 8, etc. Pero esto constituía nada más el principio. Pronto descubrí que eran pocas las personas que querían aceptar la mayor parte de los libros que yo había comprado cuidadosamente a través de los años, perdiendo tiempo y dinero. Si bien esto me reconcilió algo con el género humano, al descubrir que el mero afán de acumular no era una aberración tan generalizada, me causó las molestias consiguientes, por cuanto una vez decidido a ello, deshacerme de esos libros se convirtió en una necesidad espiritual apremiante. Un incendio como el de la Biblioteca de Alejandría, al que están dedicados estos recuerdos, es el camino más llano, pero resulta ridículo y hasta mal visto quemar 500 libros en el patio de la casa, suponiendo que la casa lo tuviera, y se acepta que la Inquisición quemara gente, pero la mayoría se indigna de que quemara libros. Ciertas personas aficionadas a estas cosas me sugirieron donar todos esos volúmenes a tales o cuales bibliotecas públicas, pero una solución tan fácil le restaba espíritu aventurero al asunto y la idea me aburría un poco, además de que estaba convencido de que en las bibliotecas públicas serían tan inútiles como en mi casa o en cualquier otro sitio. Tirarlos uno por uno a la basura no era digno de mí, de los libros, ni del basurero. La única solución eran mis amigos, pero mis amigos políticos o sociólogos poseían ya los libros correspondientes a sus especialidades o eran enemigos de ellos en gran cantidad de casos. Los poetas no querían contaminarse con nada de contemporáneos suyos a quienes conocieran personalmente, y el libro sobre erotismo era una carga para cualquiera, aun despojado de sus ilustraciones francesas. Sin embargo, no quiero hacer de estos recuerdos una historia de falsas aventuras supuestamente divertidas. Lo cierto es que de alguna manera he ido encontrando espíritus afines al mío que han aceptado llevarse a sus casas esos fetiches, ocupar un lugar que restará espacio y oxígeno a los niños, pero que dará a los padres la sensación de ser más sabios e incluso la más falaz e inútil de ser los depositarios de un saber que en todo caso no es sino el repetido testimonio de la ignorancia o de la ingenuidad humanas. Mi optimismo me llevó a suponer que al terminar estas líneas, comenzadas hace 15 días,
en alguna forma justificaría cabalmente su título. Si el número de 500 que aparece en él es sustituido por el de 20, que empieza a acortarse debido a una que otra devolución por correo, ese título estará más apegado a la verdad.